título El fruto de vida que es Cristo. Mirá al que tenés al lado y decirle, el fruto de vida es Cristo. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿saben qué, mis hermanos? Yo estuve casi la mitad del mes que no estuve en Bariloche, ¿no? Entonces algunas prédicas las escuché, otras no. Si llego a repetir algo, usted me va a perdonar, ¿no? Pero vamos a ver si tal vez algo de esto usted no lo escuchó en el mes. En el Antiguo Testamento, la vid, ¿sí? Que se habló todo el mes de la vid, que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? En Juan 15, Juan 14, y que nosotros el pámpano. Se estuvo predicando todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estuvo acá? ¿Vieron? Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, la vid era el símbolo nacional de Israel y se usaba para representar la relación de Dios con su pueblo. Eso se refería cuando se hablaba de lo que era la vid. Era un símbolo de la nación de Israel y se usaba para representar la relación que tenía Dios con su pueblo. ¿De qué manera? Donde Israel era visto como la viña plantada por el Señor. Además, la calidad del fruto de la vid simbolizaba, miren, la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios. Eso lo podemos, no sé si usted lo sabía, pero eso está lo puede ver ahí en Salmos 80, 8, 9. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, refiriéndose al pueblo de Israel. También lo podemos ver en Isaías 5:7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí dice vileza, justicia y aquí clamor. Ahí lo pueden encontrar Isaías 5:7, en donde se hace la comparación entonces de Israel como la vid, ¿no? Y Dios como el labrador. Después tenemos también lo podemos ver también en Jeremías 2:21, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Amén. Sin ir más lejos, el domingo el pastor Martín, nuestro pastor, estuvo predicando acerca de la vid verdadera, acerca de que Jesús era la vid verdadera y que lo primero que teníamos que hacer era permanecer con Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos no vinieron el domingo? ¿Puede levantar sus manos? ¿Alguien no vino? Perfecto, buenísimo. En el Nuevo Testamento, al contrario, entonces dijimos por un lado el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento al hablar de los sarmientos expresaba cómo se expresaba que Jesús y quienes estaban unidos a Él formaban el nuevo Israel de Dios, la iglesia cuya cabeza era Cristo. Jesús antes de morir dice, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Cuando Él dice de la vid verdadera no se refería a que había una vid falsa, sino que se refería a que yo soy la vid verdadera de Israel. Israel era sombra de la venida de Jesús. Jesús era la simiente de Abraham tan esperada, por la cual vendría la salvación a toda la humanidad. Entonces, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, se refería a que el pueblo de Israel era sombra de quien vendría a cumplir con ser la vid verdadera, que cumpliría de qué manera con Dios, siendo obediente. Digan conmigo, siendo obediente. Jesús, la vid verdadera, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces Jesús afirma a sus discípulos antes de morir y le dice, yo soy la vid verdadera, refiriéndose que Israel solo era esa sombra, que era la simiente, Él era la promesa. Cristo era el verdadero Israel que produciría este fruto de obediencia que Israel no pudo cumplir, lo que acababa de decir. Ahora Jesús produciría los frutos y sus discípulos el fruto. Yo sé que lo fueron explicando los pastores a lo largo del tiempo, ¿vieron? A lo largo de cada prédica fueron explicando lo que era, por qué se decía que era el fruto y no los frutos, que tenía que ver con las manifestaciones, el carácter de Cristo, y entonces por eso se habla del fruto, y los discípulos eran los que practicaban el fruto, ¿sí? Jesús producía los frutos y sus discípulos el fruto, en plural y en singular. ¿Alguien está comprendiendo hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mire, vamos a leer Juan 15, 1, 10. Estoy corriendo un poquito porque los días miércoles estamos un poco más cortos. Juan 15, 1, 10. Esto lo leyó el día domingo el pastor Martín también. Dice, ¿cuál es el fruto? Vamos a leerlo juntos.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí sería. Amén. Esto el domingo también se estuvo leyendo, ¿verdad? Estoy dando como un paso, pasando nuevamente por todo lo que se ha predicado en el mes también. Entonces acá vamos viendo que Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Amén. Yo te hago una pregunta, mi hermano. Si Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el árbol, ¿cuál era el fruto que daba entonces ese árbol? Acá nos podemos equivocar, no pasa nada, ¿eh? Si el árbol que es vid, que era Jesús, dice, yo soy el que da el fruto, el que reproduce el fruto, ¿cuál era el fruto entonces que reproducía Jesús? A ver. Por acá escuché nosotros, uva. Bueno, yo te hago una pregunta, hermano. Si vos tenés un árbol de manzanas, ¿no? ¿Qué fruto te da ese árbol? Estamos despiertos, vamos. Y si tengo un árbol de pera, ¿qué fruto me va a dar? Están tremendos, hermano, esta noche. Yo le doy dense un aplauso porque la verdad que están despiertos, vamos. Vamos, hermano, aplaude. Mire, mi hermano, si Jesús dice que Él es el árbol y Él es Cristo, entonces ¿Él qué se reproduce? En Cristo. Dígame conmigo, en Cristo, ¿verdad? Entonces vos y yo, hermano, nos reproducimos en Cristo. Él se reproduce en nosotros. Por eso Él dice, permanezcan en mí, porque separado de mí, nada pueden hacer. Amén. Esto, mi hermano, no es algo que yo inventé, que rebusqué por ahí. Esto es algo que se enseña teológicamente, ¿sí? Y que es lo que nosotros venimos a hacer en este mundo, a expresar la vida de Cristo a través nuestro. Amén. Así que si Cristo es el árbol, Él es la vid, nosotros nos reproducimos ¿en qué? Como decían por allí, pequeños Cristos, ¿se acuerdan? A la iglesia de Cristo en los principios se los llamó cristianos porque significaba pequeños Cristo. ¿Sí? Se los llamaba de esa manera porque eran los discípulos que vivían como Jesús vivía, vivían en sus enseñanzas, eran reflejos de Cristo. Entonces se los llamó pequeños Cristo. Entonces diga conmigo, mi hermano, el fruto, ¿cuál es el fruto? El fruto es Cristo mismo. Amén. Cuando Jesús mora en nosotros, Él comienza a obrar de adentro nuestro y a través nuestro. La vida de Jesús fluye a través de nosotros mismos. Esto lo podemos ver en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Se trata de esa relación íntima, personal, en la cual estamos viendo que está el Padre unido al Hijo, el Hijo al Padre, y entonces Jesús con nosotros y nosotros en Él. Amén. Así como acabamos de cantar también, yo en ti, tú en mí. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos el domingo? Esa es la palabra. No era una canción que alguien inventó, sino que está en la palabra de Dios esa canción que cantamos. Es la vida de Jesús en mí. Diga conmigo, es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Este es el fruto que daban los discípulos de Jesús, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando agarran a Jesús y lo apresan? ¿Qué dicen? Vos, Pedro, andabas con Jesús. Y Pedro que dijo, no, pero sí, si vos hablás igual que Jesús, caminás igual que Jesús. ¿Se acuerdan?
Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús y su andar, su caminar, su templanza, su modo, ellos no perdieron la esencia de cómo era cada uno, pero se iban pareciendo a Cristo. Por eso Pedro no podía mentir, porque decía, no, vos hablás igual que Jesús, caminás igual que Él, te vestís igual que Él. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso es lo que produce Jesús en nosotros. Él mismo se expresa a través nuestro. Amén. Juan 14, 12, 13 dice, de cierto os digo que al que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún, amén, dígalo con fe, a ver, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Por eso siempre decimos que somos siervos inútiles, vasos de honra para el Señor, pero siempre la gloria es para Dios. Amén. Cristo en tu vida siendo reflejado, dando fruto de que te pareces cada vez más a Cristo y caminás en esas manifestaciones del carácter de Cristo, hace que uno pueda hacer cosas sobrenaturales también. Y ahí vienen los dones del Espíritu también. Amén. Pero todo ¿para qué es? Diga conmigo, para darle gloria al Padre. Cristo en mí, diga conmigo, Cristo en mí es glorificado el Padre a través de Cristo en mi vida. Amén. Solo a través de Jesús Dios recibe toda la gloria. Entonces por eso los seres humanos no nos podemos llevar la gloria cuando somos instrumento en las manos del Señor. Amén. Cada vez que alguien viene y te dice, qué bien que predicás, qué bien que haces esto, toda la gloria sea para Dios, amén. Porque tan solo es un reflejo de Dios que está trabajando en tu vida, en tu carácter, y te va formando y la gente va viendo que algo va pasando en vos y es porque Cristo está trayendo ese fruto que es visible en tu vida, amén. Pero en todo esto siempre la gloria es para Dios. ¿Sí, mis hermanos? Amén. El Padre solo es glorificado en el Hijo y nuestro carácter está siendo conformado al de Cristo. ¡Oh, qué hermoso esto, mi hermano! ¿Cuántos se alegran de esto que estoy explicando? Es hermoso saberlo, amén. Nuestro carácter, diga, mi carácter está siendo modificado de acuerdo al carácter de Cristo. Y ahí entonces vamos dando fruto y nos vamos pareciendo a nuestro Padre. Por eso nuestra responsabilidad es como predicaban nuestros pastores y el domingo se predicó. La responsabilidad nuestra, ¿cuál es entonces? Es la de permanecer. Diga conmigo, la de permanecer para dar el fruto que Jesús mismo es en nosotros. Amén. ¿Qué significa permanecer? Significa mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Él cada momento de nuestras vidas. Una vez alguien me dijo, pero no todo se trata de Dios. Y yo me quedé mirando. Digo, ¿cómo que no todo se trata de Dios? ¿Saben qué? No me lo dijo alguien que no es creyente, me lo dijo alguien creyente. Y entonces ahí yo quedé como medio, ¿cómo que no? Si todo se trata de Dios. Todo fue creado por Él. ¿Qué dice de Cristo? Todo fue creado por Él, para Él y para... ¿Vieron? Por medio de Él, por Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Todo gira en torno de Dios. Y entonces cuando vos te encontrás con personas que piensan así, vos estás diciendo, o todavía le falta, conocer que el propósito por el que nació esa persona tiene que ver con Dios también. Amén. Hay un libro de la vida que lleva tu nombre escrito y tiene todo lo que el Señor planificó que vos hicieras en la tierra tomado de la mano de Cristo. Amén. Y bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿de quién depende que eso suceda? Diga, haciendo responsable de mí. Diga, eso depende de mí. Y lo que pasa es que los años pasan. Y si pasan los años y nos vamos viendo cambios porque hay algo que no estamos entregando de nosotros al Señor. Permanecer entonces significa mantenerme en comunión con Jesús y en dependencia de cada momento de mi vida. En este pasaje de Juan, ¿vieron? En el pasaje de Juan que estuvimos leyendo, aparece como 11 veces la palabra permanecer. Pero aparece de manera imperativa, como diciendo, es un mandato, tenés que permanecer. Amén. Usted tiene un niño, por ejemplo, es mamá, tiene un niño y un niño que es chiquitito, usted hasta los 8 años le dice, tenés que permanecer, no sé, en esto y vos le vas enseñando. Y hasta que va cumpliendo una cierta edad, vos le vas diciendo mayores tareas, ¿verdad? Le vas dando más cosas para hacer. Pero hay una edad en donde el niño tiene que estar bien pegadito de la mamá porque depende absolutamente de él. Déjame decirte que nosotros los seres humanos, sea que tengas 70, 80
años, tengas 20, 21, ya tengas 18, ya sacaste tu licencia de manejo, jamás vas a dejar de depender de Dios. Así como un bebé a diario depende de la mamá y depende de todo, así tendría que ser nuestra permanencia con el Señor. Es que en el reino de los cielos no hay una mayoría de edad en donde uno dice, yo ya no dependo más del Señor, yo ya lo sé todo, no lo necesito. No es así. ¿Qué dijo Jesús? Permanezcan en mí, así yo permaneceré en ustedes. Amén. Vieron que es tan diferente, ¿no? Es tan distinto. Nuestra dependencia tiene que ser absoluta con el Señor. Uno podrá decir, alguien te podrá decir, qué exagerado. ¿Hasta eso le pedís al Señor? Sí, hasta cuando salgo le pido al Señor que me reserve un lugarcito para estacionar. Bien, en Bariloche, ¿vieron? Más si anda con un auto grande. ¿Hasta en eso? Sí, hasta en eso. Uy, Señor, ¿sabes qué? Perdí algo que era valioso para mí, papá, era tan hermoso, era una reliquia familiar, un recuerdo de mi abuela. Y el Señor, ¿sabes qué? Dice, tiene detalles pequeños con nosotros. Y si para vos valía tanto, vos le podés decir, Señor, donde quiera que esté, que aparezca. ¿A cuánto le pasó que han aparecido cosas importantes? ¿Vieron? Dependencia absoluta hasta en las cosas más pequeñas. A veces los hombres te quedan mirando como diciendo, qué exagerada. No, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser como niños dependientes, bien pegaditos a papá. Y entonces así siempre vamos a saber que estamos caminando bien. Amén. Él va marcando nuestras huellas y nuestras pisadas. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo permanecer en Jesús? Miralo al que tenés al lado y decirle, ¿vos lo sabés? Pregúntale, a ver. Allí la palabra de Dios nos enseña que la manera de permanecer en Jesús es a través de la palabra y la oración. Diga conmigo, estos dos van de la mano, la palabra y la oración. Dejando que su palabra more en abundancia en nosotros, no como una visita de vez en cuando, mis hermanos, sino como algo que habita en nosotros en todo tiempo. Esto es estar apercibido de su presencia a diario. Vamos a leer Juan 15:7. Yo ya lo tengo acá para ir más rápido. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el versículo 9 y en el 11 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Mirá lo que tenés al lado y pregúntale, ¿está habitando en abundancia? Es que abundancia no es solamente venir a recibir la palabra el miércoles y el domingo, ¿verdad? Es estar cada día buscando la palabra de Dios, la guía, la corrección y el llenarnos de esas palabras, que en ese momento que más lo necesitas, el Espíritu Santo trae a recuerdo esa palabra que vos necesitas para vencer en ese momento. Amén. Él es nuestro maestro. La palabra de Cristo es el instrumento. Miren, hay un teólogo que se llama Ferguson y esta frase es hermosa. Y él lo explica de esta manera. Dice, la palabra de Cristo, acá tenemos la palabra. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Ahí está la frase. Si quiere, medítela un momento. Es que la palabra de Dios es cristocéntrica. Diga conmigo, cristocéntrica. De Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios se desarrolla con el Hijo de Dios, que era la imagen del Dios invisible, el verbo hecho carne, que es Cristo, amén. El que vino como cordero, pero un día volverá como león, amén. Y termina ¿cómo? Con el reinado de Jesús aquí en la tierra. La promesa de Israel, ¿verdad? Ahora nosotros, el pueblo de Dios. Bien, hermanos, en el libro de Juan entonces vemos todo esto. Vemos entonces que Cristo es el fruto de la vid. Él mismo se reproduce en Cristo. En nosotros se reproduce Cristo. Y entonces ahí se cumple lo de Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Cuando el hombre cae en el pecado, pierde entonces mucho de lo que Dios había hecho en lo original. Pero Cristo viene, el segundo Adán, y conquista todo lo que había perdido, ¿verdad? Entonces por eso nos reproducimos en Cristo y volvemos a tener la imagen
y la semejanza de Cristo. ¿Vieron, mis hermanos? ¿Qué dice también? Ahora cuando nos vamos a Gálatas, que vamos a ver el tema de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, entonces ahí hace referencia más que nada al Espíritu Santo. El libro de Gálatas es cortito, tiene un par de capítulos, pero el capítulo 3, 4, 5 y 6 tiene como 15 veces más o menos más, a ver cuántas veces, mencionado la palabra Espíritu Santo, porque hace el énfasis entonces ahora al trabajo y a la operación del Espíritu Santo. Amén. El énfasis en Gálatas entonces es en el Espíritu Santo. Y hablando de que somos imagen de Cristo, Jesús, ¿qué dijo? Les conviene que yo me vaya, porque ahora ¿qué? Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Y qué más dijo? Que a través del Espíritu Santo, amén, porque Jesús tuvo que ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo para empezar su ministerio lleno de poder, de señales, de milagros, amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué el fruto de Cristo en nosotros se refleja y a través del Espíritu Santo podemos operar en el poder y en la fuerza del Espíritu de Dios? Porque se cumple nuevamente lo que Cristo vino a conquistar, que seamos a imagen y semejanza de Dios, amén. Bueno, vamos a leer, miren, vamos a ir a Gálatas. Los invito a que vayamos a Gálatas. Allí los Gálatas habían comenzado bien con Pablo, con la predicación de Pablo, cuando se instala la iglesia en Gálatas. Habían entendido que la salvación era por gracia, por la obra del Redentor de Cristo en la cruz. Pero cuando vuelve Pablo a Gálatas, entonces los reprende y le dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? La palabra fascinar significa quién los hechizó, quién los encantó, para que habiendo comenzado por el Espíritu, terminen en la carne. ¿Se acuerdan que eso siempre usamos como chiste también? A veces siempre usamos como chiste. Habiendo comenzado con el Espíritu, terminan en la carne. Se refería porque ahora ellos estaban queriendo volver a adoptar el judaísmo, las leyes de Moisés, y entonces pensaban que ellos iban a ser salvos a través de sus actos, a través de obedecer. Y entonces Pablo otra vez le va a decir: esto no es así, la salvación es por gracia, para que nadie, diga conmigo, para que nadie se gloríe. ¿Vieron? Y entonces ahí empieza Pablo y le empieza a exhortar. La salvación siempre fue, hermanos, por gracia, porque así sea que nosotros hablamos de Cristo, que por gracia somos salvos en el Nuevo Testamento, pero tenemos ahí en Hebreos 11 los héroes de la fe que hablan que por fe alcanzaron gracia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Aún en el Antiguo Testamento, cumpliendo las leyes de Moisés, la salvación siempre era por fe y por gracia. Me voy a ir apurando un poquito. Miren, Gálatas 5, 19, 21... habla, como ya se aprendieron bien los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que lo dijimos recién, el amor, la paz, el gozo, la fe, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad. ¿Me falta alguno? A ver, ¿cuántos vamos? Ahora vamos a hablar de esta parte que tal vez hay alguno como que no le va a gustar mucho, pero hay que hablar la palabra como es, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen? Amén. Y vamos a Gálatas 5, 19, 21 y vamos a hablar de las manifestaciones de la obra de la carne. Ahora, mirá al que tenés al lado y decirle: ¡yujú! Vamos a hablar de las manifestaciones de la obra de la carne. ¿Estamos? 5, 19. Miren, yo les invito a que lo leamos en voz alta igual. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Hermano, esto lo dijo Pablo y está en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Miren, yo estaba viendo un poquito lo que significaban algunas palabras, por ahí tenemos gente nueva y a lo mejor hay palabras que nunca habían escuchado, pero cuando se refiere a las obras de la carne, la mayoría que empieza son obras que manifiestan la parte de la carne, en la parte de lo que sería lo que
corrompe al templo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la inmundicia. ¿Vieron qué dice? Y empieza ahí, ¿no? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y por ahí alguien dice, ¿y qué es eso de la lascivia? Les voy a explicar un poquito lo que significa. Ahí está. Miren, la lascivia es la inclinación a los deseos carnales. Se trata del apetito sexual o la lujuria sin control. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término proviene del latín lascivia, y la lascivia implica la imposibilidad de controlar lo lívido, lo que puede derivar en una obsesión. La diferencia entre la lujuria y la lascivia. La lujuria es una inclinación interna hacia el placer sexual excesivo o inapropiado, y la lascivia es la manifestación externa de ese deseo. Esto se expresa a través de comportamientos, actitudes o gestos que reflejan un deseo descontrolado. Diga conmigo, un deseo descontrolado por lo lívido. Obras de la carne. Y entonces empieza con lo que corrompe al cuerpo, al templo de Dios, que es nuestro propio cuerpo. Después habla de la idolatría. La idolatría no tiene que ver solamente con ídolos, que yo adoro una imagen, sino también puede ser con personas. La idolatría también puede ser con el propio yo, ¿sí? Cuando se honra más a uno mismo. O también, por ejemplo, el amor al dinero es idolatría, ¿vieron? Y acompañadito viene, ¿qué? Diga conmigo, la hechicería. Por lo general, cuando se ministra lo que es la hechicería, se ministra junto con la idolatría. Son como dos compañeros que vienen de la mano, ¿vieron? Luego, ¿qué dice? Diga conmigo, enemistades, pleitos, celos. No miras al que tenés al lado, pero decirle celos. Las iras, las contiendas. Oh, my God. Y dice las disensiones. ¿Quién sabe lo que es disensión? Miren lo que es disensión, porque es muy importante para un cuerpo como nosotros, que es la Iglesia de Cristo. En la Biblia las disensiones se refieren al desacuerdo. Diga conmigo, son desacuerdos. Divisiones o conflictos entre personas, especialmente dentro de una comunidad o grupo. Son manifestaciones de falta de unidad y de armonía, a menudo llevada a la discordia y el enfrentamiento. La Biblia habla de las disensiones como un problema muy serio. Digan conmigo, es serio. Ya que socavan la unidad del cuerpo de Cristo. Se mencionan en la lista de la obra de la carne, que es lo que estamos leyendo, junto con otros pecados como la enemistad, junto también, miren, con los celos, digan conmigo, se nombra junto con los celos, con las contiendas. El desacuerdo que puede llevar a la discordia, las disensiones pueden surgir por distintas opiniones o propósitos, pero cuando no se manejan bien, pueden llevar a la discordia y a la separación. Entonces, ¿qué producen? Digan conmigo, ¿qué puede producir las disensiones? Pregúntenme, a ver. Divisiones y fracciones en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Es un pecado que trae división. Es una obra de la carne. No tiene otra vuelta, ese es el nombre. Porque como siempre nos decía nuestro apóstol, donde hay dos visiones, hay división. Siempre tiene que haber una sola visión. ¿Amén? ¿Qué más? Las doctrinas falsas también habla, ¿verdad? Ahí habla de las herejías. Las herejías son eso, son doctrinas falsas. Son conceptos erróneos que se traen a la iglesia como si fueran dogmas, como si fueran principios, doctrinas que están en la palabra de Dios. Y no están en la palabra de Dios. Es algo lindo que predicó alguien y fue una frase muy linda, muy adornada, muy hermosa, que tiene un sentido de realidad, pero tal vez no es realidad. Si ustedes me permiten, hermanos, yo les quiero compartir algo que me había dado cuenta también, y otras personas también se habían dado cuenta, pero que nosotros digamos, por ejemplo, hablando de esto de herejías, ¿no? Porque tiene que ver con doctrinas erróneas que no tienen nada que ver con lo que está establecido en la palabra de Dios como la sana doctrina. Que una persona diga, por ejemplo, a ver, no sé, fulano tiene autoridad, acá, te puedo poner de ejemplo, profeta, listo, la profeta no se va a enojar. La profeta, digo, bueno, la profeta tiene la autoridad para orar, para desatar finanzas, y ella es la única que puede orar por prosperidad, porque le ha ido bien y ha triunfado y ha vencido. Y yo lo transformo en una doctrina, lo transformo en una doctrina, como si fuera una enseñanza con base bíblica. Pero ¿qué dice la palabra de Cristo? Yo les daré poder a ustedes.
Cuando vieron la gran comisión, cuando Jesús dice, yo los envío a predicar, a enseñar, a ser discípulos, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a sanar los enlutados de corazón, los quebrantados, ¿vieron? Entonces, si yo tengo esa doctrina falsa en donde digo, solo Lili puede orar por prosperidad financiera, entonces, ¿dónde está la Biblia? O fulano solamente puede orar por tal motivo porque él venció eso. Eso no es doctrina, mis hermanos. Discúlpenme que se lo diga abiertamente, pero eso no está en la palabra de Dios. Tal vez algún predicador y sonó muy lindo y muchos lo repetimos, porque tal vez hasta yo lo repetí, pero eso no es doctrina, no está en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios dice que a todos, digan conmigo, a todos los que recibieron a Jesús en su corazón, los que caminan en su voluntad y son llenos del Espíritu Santo, a todos Dios les dio autoridad para orar por los que están en pobreza y en miseria. ¿Verdad que sí? Porque la pobreza y la miseria también tiene que ver con una herencia de maldición, tal vez que tiene que ver con falta de sabiduría en el manejo de la finanza. Pero eso no me va a desacreditar, por ejemplo, a mí, para que yo pueda orar por una persona y decirle que el Señor desate y abra los cielos sobre tu casa y te bendiga. Porque yo entiendo que la autoridad que me ha dado Cristo por medio de su obra y por medio de yo haberlo recibido, me habilita a mí para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para sanar los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? Entonces tenemos que tener cuidado, porque las herejías tienen que ver con enseñanzas que se aplican a la iglesia como si fueran doctrinas, pero son erradas. Digan conmigo, son erradas. Y nos equivocamos, nos pasa todo. Así que nunca más diga, yo no tengo autoridad para orar por un enfermo porque yo no pasé por esa enfermedad. Si fuera así, Pedro tendría que haber sido ciego para haber sanado el ciego de la Hermosa. ¿Se acuerdan del ciego de la Hermosa que dice, y lo estaban mirando, iba Pedro y Silas, y dice, estirando la mano, y Pedro que le dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy, y ahora en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué sucedió allí? Se levantó, ¿se acuerdan? Y entonces Pedro no había estado en la condición de esa persona para tener la autoridad y echar fuera el espíritu de enfermedad que operaba en esa persona. ¿Amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque recuperá la autoridad que Dios te ha dado a través de Cristo, mi hermano. Amén. Llénate de su presencia, búscalo a Él. Sé íntimo con el Señor. Y el Señor te ha dado autoridad sobre esas cosas y muchas más. Amén. Amén. Ahí está un ejemplo nada más. Bien, miren, ando corriendo. ¿Se dieron cuenta que estoy corriendo? Vamos corriendo. Advertencia entonces al pecar deliberadamente es lo que acabamos de ver. Miren, vamos al libro de Hebreos 10, 26, 31. Yo dije, ¿sabe qué, mi hermano? Todo el mes estuve hablando de los frutos del Espíritu, qué significaba, qué era el carácter de Cristo, qué era cómo es el Señor y todo lo demás, todo lo hermoso, lo lindo. Pero el Señor me llevaba a esto, de que tengamos cuidado, como dijo el pastor Martín el domingo. El diablo no juega a ser diablo, él siempre quiere matar, robar y destruir, ¿verdad que sí? Entonces nosotros no tenemos que jugar a ser hijos de Dios, a ser hijos apegados a Dios, dependientes totalmente del Señor y del Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de Hebreos 10, versículo 26. Miren lo que dice acá. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿después de cuándo? De haber recibido el conocimiento de la verdad. Se refiere al conocimiento de Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué más dice en el versículo 28? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente, dice. ¿Cuánto mayor más castigo? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 35-39 del mismo capítulo de Hebreos 10 dice, no perdáis pues vuestra esperanza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis las promesas. Amén, mi hermano. Cada vez que pecamos deliberadamente y le damos rienda suelta al pecado, porque tal vez que usted dice, no, pero yo no estoy ni en adulterio, ni en fornicación, ni siquiera de pensamiento, porque Jesús fue más profundo y habló del adulterio de la mente y del corazón. No solamente del acto, sino de estar pensando en eso. Ni eso siquiera, hermano.
Le tenemos que dar lugar a Satanás. Pero entonces aquí estaba hablando que la persona que vive en la práctica del pecado, conscientemente, es una persona que está tomando en cuenta, dice que desechando lo que es el sacrificio de la sangre de Cristo. Está desechando y pisoteando al Hijo de Dios, dice. Es tremendo, mi hermano, ¿no? Porque yo recuerdo, mire, esto se lo voy a decir como algo personal, ¿no? Yo tenía una persona que se sabía la Biblia de pe a pa, y cada vez que yo hablaba de que busquemos de estar apartados, no darle lugar al diablo, no abrir puertas para que el enemigo no venga y te haga después bolsa, ¿no? Esa persona decía, no, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Es mentira eso? No es mentira. Pero ahora, ¿qué vemos acá? Pero ahora la práctica del pecado, el vivir en pecado de manera consciente, hace que nosotros es como que pisoteamos al Hijo de Dios y tenemos como inmunda la sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces yo le decía, está bien, una cosa es caer en pecado, cometer el error, arrepentirse y volver a Cristo, y otra cosa es vivir en la práctica del pecado. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Una cosa es la práctica, es vivir. Entonces el Señor te está diciendo, hijo, tené cuidado. Y lo dice la palabra, mis hermanos. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer en las obras de la carne, que no heredarán el reino de Dios aquellos que practiquen tales cosas. Y acá que dice, cosa grande es caer en manos de un Dios justo. ¿Se dan cuenta, hermano, que no podemos vivir jugando a ser cristianos? Tenemos que ser cristianos radicales, hijos de Dios radicales. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no caigáis en lazo y tentaciones del enemigo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que Cristo dijo, no se separen de mí, conéctense conmigo, porque así es que van a poder permanecer en victoria, porque yo vencí al mundo. Amén. A mí me encanta este versículo que dice, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para desmenuzar, para destruir, para romper las obras del diablo. Amén. Así que mi hermano, Cristo en vos te va a hacer victorioso y que vos puedas ser triunfante sobre toda tentación, sobre todo pecado, sobre todo aquello que no has podido vencer. Vos tenés que volver tu vida a Cristo, arrepentirte de todo corazón y vas a ser libre. Porque es mentira que no podemos dejar de pecar. Eso es mentira, hermano. Es mentira. Tenemos la voluntad de elegir cada día si vamos con Cristo o le hacemos caso más a la carne. Amén. Dice, por eso en el crecimiento de un hijo de Dios hay algo que sucede que es inevitable en una persona que está conectada a Cristo, que vive dependiente de Cristo, que tiene temor de Dios. Y lo que sucede en el crecimiento de esta persona, ¿saben qué sucede? A ver si no sé si lo pusieron ahí. El crecimiento de un hijo, veremos que en su crecimiento sucede esto, que va creciendo gradualmente. Se está formando cada día más a la imagen de Cristo. Digan conmigo, hay un crecimiento gradual. Es que a veces nosotros queremos que de la noche a la mañana la persona cambie. Hermano, es gradual el crecimiento, amén. Por eso los discípulos estuvieron 3 años con Jesús. Si no, Jesús los toma una semana y ya estaban cambiados, ¿verdad? Y a veces nosotros pretendemos que de la noche a la mañana la persona cambie. ¿Qué más sucede con la persona que va creciendo en Cristo? Su crecimiento es, diga conmigo, inevitable. Este crecimiento es gradual en el espíritu. ¿Y qué otra cosa? El crecimiento es evidencial. Diga conmigo, es evidencial. Como es un fruto, porque las raíces están dentro de nuestro interior, luego se ven de manera externa a través de nuestras actitudes. ¿Amén? ¿Y qué más? Es un crecimiento simétrico. No es que puedo decir, no, yo crezco un poquito en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre, pero ni me hables de la templanza. Bueno, ni me hablé del gozo. Tengo todo lo otro, pero gozo con la cara larga siempre, ¿vieron? No. El crecimiento, diga conmigo, es simétrico, es integral. Amén. Porque tiene que ver con el carácter de Cristo que va creciendo en nosotros. ¿Cómo hacemos para crecer? Pregúnteme, ¿cómo hago para crecer? Ahí está la respuesta. ¿Se acuerdan que lo dije primero? Permaneciendo en la palabra y la oración. Pero ¿qué más dice? Recordando nuestra identidad. Amén. ¿Qué es lo primero que tengo que recordar a diario? Que soy hija de Dios, que soy hijo de Dios y no soy esclavo del pecado. Amén. Primero, ¿qué es? Recordando nuestra identidad. Luego, atacando al pecado a nivel motivacional. No solamente de manera conductual, como diciendo eso no se hace, eso no, de la conducta, ¿no?
sino motivacional. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto continuamente? ¿Por qué peco de esta manera? ¿Qué es lo que me lleva a ser desobediente a Dios? Y entonces vamos a pensar, porque muchas veces el enemigo lo que te hace pensar es que el pecado te va a traer mayor satisfacción que ser obediente a Cristo. Eso es una mentira. Porque después de pecar y de caer, ¿qué viene? La culpa. Y la culpa es algo satánico, diabólico, y cuánta gente no se levanta más por el pecado, es así. ¿Amén? Entonces, la manera que tenemos de crecer en el fruto es recordando nuestra identidad, atacando al pecado a nivel motivacional, y diga conmigo, y andando en el Espíritu. Amén. Ya estoy terminando. Si se quiere poner de pie, mi hermano, estuve corriendo hoy, me van a disculpar. Pero quería llegar a esta parte, mi hermano, y decirte que no sirve de nada que vengamos años enteros a la iglesia, que estemos caminando por mucho tiempo, que sepamos tanto de la palabra de Dios y que luego no la pongamos por obra. Amén. Si pensaste que el pecado de ser celoso, ser envidioso era algo pequeño, no, es una obra de la carne. Si pensaste que el hablar mal de tu hermano, no sé, de las cabezas, los líderes, lo que fuera, es una cosa pequeña, no, es una obra de la carne. Amén. Tenemos que someternos a Dios en todo, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. Es que de eso se trata, de ser a imagen de Cristo, mi hermano, ¿no? Darnos cuenta en qué cosa nos falta ser trabajado y cambiar, reconocernos que no somos perfectos, mi hermano. Si fuéramos perfectos ya estaríamos allí arriba, ¿verdad? Ya tendríamos alas, estaríamos volando, flotando. Pero dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Es la vida de Jesús en mí, diga conmigo, es la vida de Jesús en mí, siendo manifestada y vivida a través de mí. Es imposible hacerlo en mis fuerzas, diga conmigo, es imposible hacerlo en mis fuerzas. Solo se puede lograr manteniéndome en Él, conectada en la vid que es Cristo, para así reproducir a Cristo en mi vida. Amén. Cristo se quiere reproducir en tu vida, que cuando te vean a vos vean a Cristo. Que cuando te vean a vos vean el carácter de Cristo. Porque todos estos 9 frutos que vemos, el gozo, la paz, el amor, la mansedumbre, tiene que ver con el carácter de Cristo, mi hermano. Amén. Y quiero decirte que todo esto que te digo tiene base bíblica. Porque en Filipenses 1:11 dice, los santos están llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. No sé si pusieron el texto ahí arriba. Filipenses 1:11. Los santos, diga conmigo, yo soy santo. Y estoy lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Amén. De eso se trata, mi hermano. Todo lo que vos hagas le dé gloria a Dios, porque estás exaltando a Cristo en tu vida. Y eso le da alabanza a Dios. Miren, si hay algo de amor, es por Cristo. Cierre sus ojitos un poquito nada más para que no me mire a mí, sino pueda escuchar esta palabra. Si hay algo de amor en mi vida, es por Cristo. Porque en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Hermanos, si hay algún gozo en tu vida, es el gozo de Cristo. Porque en Juan 15:11 dice, estas palabras le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completado. Amén. Hermanos, si hay algo de paz en tu vida, es la paz de Cristo. Porque en la palabra de Dios en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, si hay algo de ternura y mansedumbre en tu vida, es porque la ternura y mansedumbre de Cristo. Allí en Corintios 10:1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Todo, mi hermano, viene de Cristo, todo viene de Cristo, todo es de Cristo, todo viene de Cristo y todo viene para darle gloria al Padre, amén. Si querés llevar fruto, la palabra de Dios debe abundar en tu vida, debes estar empapado, llena de la palabra, tenés que meditarla en ella de día y de noche. Tenés que aferrarte por cualquier encima de otra opinión de personas, de humanos, familiares, no importa.
Tu dependencia en la palabra y la oración es vital para producir los frutos del carácter de Cristo en tu vida. Amén. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que te va a hacer que puedas reflejar realmente a la vida verdadera que es Cristo y seas un pequeño Cristo. Amén. Yo te invito a que levantes tus manos aquí en esta noche. Que puedas orar y puedas pedir perdón al Señor si hay obras de la carne. Yo creo que todos nosotros tenemos que pedirle al Señor perdón, porque en alguna cosa hemos caído y nos hemos equivocado. Pero hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Diga conmigo, Señor, te pido perdón. Porque me doy cuenta que siempre, Señor, en algún momento me quiero retirar del lado tuyo y entonces la carne quiere comenzar a tomar lugar. Pero hoy, papá, nos arrepentimos de todo pecado y si hay desobediencia en nuestro corazón, nos volvemos a ti en humildad y en mansedumbre, papá. Queremos depender totalmente de ti para que el enemigo no nos arranque del lado tuyo, Señor. Nos volvemos, nos humillamos ante ti para pedirte que la iglesia de Cristo madure y seamos una sola, para que podamos crecer en un cuerpo unido, en un ejército que se levanta, Señor, en una iglesia que avanza para ir a arrebatarle las almas al enemigo. Pero Padre, si no maduramos como cuerpo, como iglesia, si no somos crecidos, si no damos el fruto del carácter de Cristo, ¿cómo podríamos ir a conquistar allá afuera cuando no nos conquistamos a nosotros mismos? Hoy te pedimos perdón, Señor, porque dice tu palabra de qué sirve que un hombre conquiste ciudades, conquiste reinos cuando no se puede dominar a sí mismo. Hoy te pedimos perdón si no hay dominio propio en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón aún por todo pecado que se haya instalado en las mentes, Señor. Porque dice tu palabra que aún los adúlteros, Señor, de la mente, del corazón, es pecado ante tu presencia. En esta hora tu palabra nos limpia de toda obra de la carne, de toda inmundicia, de todo aquello que no procede del Espíritu de Dios. Nos lavamos con la sangre de Cristo, nos volvemos a ti, Señor. Y como una sola persona te pedimos, Padre, que nos levantes, Señor, para ser instrumentos para la gloria del Padre, por Cristo Jesús a través nuestro. Espíritu Santo, si usted lo desea, dígaselo, lléname de tu presencia. Sé mi maestro, que no te apague a ti, Espíritu Santo, cuando me quieres convencer de pecado. Porque cuántas veces el Espíritu Santo te dice eso no está bien, eso no me gusta, no me agrada. Y cuántas veces lo has vuelto a hacer una y tras vez. Y entonces llega un momento que esa voz se deja de escuchar. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón si te hemos entristecido, si te hemos apagado. Hoy te pedimos perdón y nos humillamos a tu presencia porque queremos ser vasos limpios para darte gloria a ti, papá. Nos preparamos para este fin de semana, Espíritu Santo. Nos preparamos para recibir la gente que vendrá a este lugar para ser restaurada. Señor, nos limpiamos con la sangre de Cristo de toda obra de la carne, de todo pecado. Nos volvemos con sinceridad a ti, Señor. Y queremos cerrar este mes no solo viendo lo lindo de los frutos, sino revisando en qué cosas tenemos que morir a la carne para darte lugar a ti, Señor. Así que, Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre viene a tiempo y fuera de tiempo. Líbranos de toda tentación y de todo mal, como dice el Padre nuestro, Señor. Y que sea hecha tu voluntad, la del cielo, aquí en nosotros que somos tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.